Bien, vamos a calcular el valor de R3 en este problema. Eh, para ello vamos a empezar analizando así de la siguiente manera. Yo tengo que el potencial en tierra es 0 voltios, ¿no? Siempre el potencial en tierra es 0 voltios. Ahí lo tengo. Y en este punto también va a haber 0 voltios, ¿no? Es el mismo punto. Me voy para acá, este punto también es el mismo punto y este punto de acá también. Entonces en este caso 0 voltios. Y en este caso 0 voltios. ¿Por qué 0 voltios? Porque no hay ninguna resistencia en el camino que a mí me implique, ¿no? Una caída de tensión en este caso, ¿no? Ahora, si yo mido, ¿no? El voltaje siempre se mide entre dos terminales, entre este terminal de acá M y este terminal de acá, perdón, 0, voy a tener un voltaje M, ¿no? Porque el voltaje M menos 0 me va a dar el voltaje M. Ahora, este punto acá también es el mismo punto. Este punto es el mismo punto y este punto también es el mismo punto donde yo voy a tener un voltaje M, ¿no? Porque no hay ninguna resistencia en el camino. Entonces, entre estos dos puntos, entre este punto que voy a señalar a continuación, entre este punto y este punto hay un voltaje M y entre este punto y este punto también hay otro voltaje M. Por la ley de Kirchhoff nosotros sabemos que el voltaje, yo también lo puedo expresar como el producto, ¿no? El producto de la corriente por la resistencia asociada a esta, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos por la ley de Ohm. Lo vamos a subrayar. Ahí lo tenemos. Eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, yo y acá, para poder aplicar, voy a necesitar las corrientes. Ahora, yo acá ya tengo una corriente de datos, que es la corriente de 2 amperios. A mí lo que me faltaría es conocer la otra corriente. Para ello yo me voy a ir a la parte izquierda del circuito y voy a analizar acá. Yo me doy cuenta que acá me dan de dato una fuente de 120 voltios, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que el potencial en tierra es 0 voltios, ¿no? Y si sigo esa trayectoria también va a ser 0 voltios. Ahora, aquí ya hay una diferencia de potencial, ¿no? ¿De cuánto? De 120. Entonces, necesariamente acá va a tener que ser 120 voltios. Para que cuando yo haga la resta me dé el valor de 120 voltios, ¿no? Ahora, si me voy a la parte derecha, también voy a tener los mismos 120 voltios, porque si yo sigo esa trayectoria, no hay ninguna resistencia que me implique a mí una caída de tensión para que mi voltaje se reduzca, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, para poder graficar esta corriente, nosotros vamos a tener que saber que la corriente siempre va de zonas de mayor potencial a zonas de menor potencial, ¿no? ¿Dónde tengo mayor potencial? Tengo acá arriba, en el signo positivo. Entonces la corriente va a tener que ir así, no va a tener que salir y irse hacia acá, ¿no? Esa corriente sigue, atraviesa esta resistencia y va a tener que ingresar de nuevo por el negativo, o sea, va a ir de zonas de mayor, del más, a menor potencial. Si yo grafico la corriente para R1, la corriente va a quedar así. La corriente va a quedar así, ¿no? Esta corriente va, aprovechando el sentido, va a tener esta forma, ¿no? Y aquí le voy a poner el valor de I. Esta corriente yo la voy a llamar I, ¿no? Esta corriente entra aquí, se divide, ¿no? Entonces cuando se divide, ya tengo una corriente de 2 amperios, pero me falta la otra corriente. Esta corriente de acá, ¿no? Esta corriente. Estas dos corrientes sumadas me van a dar el valor de I. Entonces, ¿cuánto sería? Sería I menos 2, ¿no? Porque si yo sumo I menos 2, con el 2 amperios, el 2 se va y me va a caer el valor de I. Entonces, esa es mi corriente que está circulando por ahí. ¿Por qué tiene ese sentido hacia abajo y no es que esté entrando? Porque estas dos corrientes vienen y se juntan acá y van a tener esta dirección acá, ¿no? Esta es la misma corriente. Estas dos corrientes vienen a este punto y se suman también. Y por lo general estaría saliendo el valor de I, ¿no? Es la misma corriente que está acá. Y así completan el circuito, ¿no? Ahora, yo como ya tengo la corriente, voy a poder aplicar a la ley de Ohm. El voltaje va a ser voltaje sub M, ¿no? Ese es el voltaje que tengo. Igual ¿a qué va a ser igual ese voltaje? Ese voltaje va a ser igual a la corriente, o sea, I menos 2, ¿no?
multiplicado por el valor de la resistencia. En este caso, ¿cuánto es? Es de 20. Voy a obviar el valor de los signos, de los símbolos, perdón, por temas un poco más didácticos, ¿no? Para que no se haga tan engorrosa la solución. Ok, y eso es igual a que es igual, es decir, igual a el valor de acá, el circuito acá en la parte izquierda, en la parte derecha, perdón, que nos dice que tengo R3 como resistencia y como corriente tengo 2 amperios, ¿no? La intensidad de corriente es 2, en este caso, multiplicado por R3, que es lo que me están pidiendo, ¿no? Hasta ahí yo tengo V sub M. Ahora, si yo me pongo a calcular acá, yo puedo relacionar en la parte de arriba, también yo puedo relacionar la corriente I con el voltaje M. ¿Cómo? De la siguiente manera, ¿no? Tengo acá entre estos dos puntos que voy a señalar a continuación, entre este punto y este punto yo tengo un voltaje, ¿no? Que sería resto de mayor a menor. Sabemos que la corriente va de mayor potencial, o sea, de 120 a el voltaje M, ¿no? Entonces restaría así, de la siguiente manera. Yo voy a restar el 120, donde se supone que hay mayor potencial, menos el voltaje sub M, ¿no? Eso es lo que yo voy a restar ahora. ¿Eso aquí es igual? Eso va a ser igual a la corriente. ¿Cuánto es la corriente que está circulando por esa resistencia? Es I multiplicado por la resistencia, que es 2, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo puedo despejar lo que es el voltaje M, ¿no? Y poderlo reemplazar en la parte de arriba. Tengo que el voltaje M va a ser igual a 120 voltios. Bueno, no lo voy a poner las unidades. Menos 12 I. Ahí está. Okay. Y ese voltaje M yo lo voy a reemplazar en la parte de arriba, ¿no? Entonces voy a ponerle a este de aquí, yo le voy a llamar 1. Y a este de acá yo le voy a llamar 2, ¿no? Mi segunda ecuación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar de la siguiente manera. Voy a reemplazar 2 en 1. Eso es lo que voy a hacer. Voy a reemplazar el 2. Digo así, entonces voy a reemplazar 2 en 1, ¿no? Si yo reemplazo 2 en 1, ¿qué tendría? Tendría esto. 120 menos 12i. Eso aquí es igual. Eso es igual a i menos 2. Voy a copiar tal y como está. Por 20. Y eso a su vez es igual a. Y eso a su vez es igual a 2 por R3, ¿no? R3 es lo que me están pidiendo. Ahora, yo acá me doy cuenta que tengo dos ecuaciones donde yo puedo encontrar el valor de I, ¿no? Entonces, estas ecuaciones, ¿no?, que yo voy a señalar ahora son las que yo voy a utilizar. Tengo la primera ecuación y la segunda ecuación. Estas dos ecuaciones son las que yo voy a igualar primero, ¿no? Para poder encontrar el valor de I. Entonces tengo esto, 120 menos 12i, y eso es igual a, voy a operar de frente, ¿no? 20i menos 40. Entonces este 40 pasa a sumar y este 12i va a pasar a sumar también. Entonces tendría yo 32i. Eso que es igual, eso es igual a, eso es igual a 160. Entonces sí, que va a ser igual, y va a ser igual a 5 amperios, ¿no? Ese es el valor de I. Ahora, para calcular el valor de R3 basta que yo reemplace en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿no? Entonces, digo así. 120 menos 12 multiplicado por la corriente, que es 5,
eso a que es igual, eso va a ser igual a, eso es igual a 2 multiplicado por R3, ¿no? ¿De dónde me sale que? Vamos a ver en la parte de acá. Me sale que 120 menos 60 me da 60. 60 va a ser igual a 2 veces R3. Ahora, ¿cuánto vale R3? R3 va a valer 30 ohms, entonces R3, aquí va a ser igual, R3 va a ser igual a, R3 es igual a 30, es igual a 30 ohms, ¿no? Y ya hemos llegado a la respuesta, ¿no? Ahí está, listo.